Saludos una vez más, señoritas, caballeros de esta sección. Voy a socializar la guía de sociales, fase 3, semana 14. Y lo primero, pues anotar la información que contiene la tablita, no olvidar marcar de una forma bien precisa, fase 3, semana 14. De esa manera vamos a garantizar llevar bien ordenado el cuaderno de apuntes cada semana. El contenido que vamos a abordar en esta guía se llama Descubrimiento, Conquista y Colonización de América, ubicación temporal y espacial de las rutas europeas hacia América, causas y consecuencias del descubrimiento, conquista de América. La parte de los productos solamente es para que me le dé lectura por algunas cosas, actividades que se van a completar más adelante. Bueno, en el primer momento tenemos el inicio y en la motivación pues hay que observar algunas imágenes. Ahí se ven pues los invasores españoles con sus caballos, con sus armas, asesinando a los indígenas, sometiéndolos, y pues los indígenas en la tercera pues imagen están la manera de defenderse un poco, se están tratando de defender. Y pues hay tres preguntitas que van a escribir en su cuadernito de apuntes, que dice la primera: ¿qué sentimientos experimentas al ver las imágenes? Pues hay respuestas sugeridas, pero cada quien puede hacer uso de su propio criterio, de su propia creatividad en base a lo que observa en cada imagen. Pues en mi caso particular, pues lástima y repudio por las acciones que realizaron los conquistadores. Y en la siguiente pregunta, ¿sabes cuál fue el papel de la iglesia en el proceso de conquista? Pues el papel de la iglesia en ese tiempo, como en la conquista y en la colonización, también venía la religión, venía el credo, venía la parte dogmática, venía el dogma que traía también el pueblo español, esos conquistadores, esos piratas básicamente, y era evangelizar a los indígenas y convertirlos al cristianismo para lograr el fin espiritual de la colonización, porque de esa manera los llevan a tener bien sometidos. Pero, ¿qué hubiera sucedido si hubieran venido los ingleses? Pues, insisto, ¿verdad? Ellos hubieran traído la religión cristiana evangélica y también ese dogma espiritual también lo hubieran socializado con los pueblos originarios. Y la siguiente pregunta que van a escribir es: ¿te has preguntado por qué hablas o hablamos español? Pues porque ese fue el idioma que nos trajeron los conquistadores y colonizadores. Ese fue el idioma, entonces tuvimos que aprenderlo, no el español original, sino el castellano. Luego vamos a leer un poco sobre la conquista de Guatemala. Bueno, se inició con la entrada de Pedro de Alvarado. Voy a marcar algunos elementos importantes y también marco el año, en 1524. Su ejército español mexicano, bueno, porque se unieron algunos aliados aztecas, tlaxcaltecas, en territorio guatemalteco en febrero de ese año, el cual llevaba órdenes de verificar la existencia de muchas tierras ricas y extrañas gentes. A su paso por la costa del Pacífico se encontró casi resistencia, o no se encontró mucha resistencia, pero al llegar al Atlántico o al altiplano encontró una oposición tenaz de los guerreros de la nación quiché. En la llanura de Quetzaltenango, los quichés habían intentado formar una alianza con los cachiqueles y los sutujiles para enfrentar a los españoles, pero estos se negaron básicamente a unirse para defenderse de los españoles, de los invasores, de los piratas, básicamente. Entonces, la combinación de las tácticas y un aparato militar superior que tenían, digamos, los españoles en ese momento, después de una larga y sangrienta resistencia, en la que Alvarado asesinó al príncipe Tecumumán, guatemalteco, dio la victoria a los invasores españoles. Y pues me voy a detener a leer un momentito. El recuadro que tenemos aquí al lado izquierdo del mapa dice que la iglesia en ese momento de 1524 básicamente, dice que es importante mencionar que este estudio
que en este estudio, el papel de la iglesia en el proceso de doble conquista. Por un lado, los indígenas eran brutalmente sometidos, o eran asesinados, o eran sometidos y esclavizados por los militares españoles, y por otro lado, les era impuesto el cristianismo como práctica religiosa para la salvación de sus almas, obligándolos a renunciar a sus creencias ancestrales. De allí el símbolo de la espada y la cruz, porque los españoles traían en una mano la espada y en la otra mano la cruz, como armas de sometimiento y dominio español. Ahí lo tenemos y lo encontramos en la teoría que se está exponiendo en esta guía. Luego, pues en 1524, Alvarado partió hacia Ixinché, la capital de sus aliados cachiqueles, indígenas que formaron alianza con los españoles, porque estos eran enemigos de estos otros pueblos originarios. Entonces estos indígenas se unieron a los españoles para pelear en contra de los rivales, que en este caso pues eran los del pueblo de Quiché. Pero en el 6 de mayo, básicamente de 1524, Pedro salió rumbo a Izquentepec con la caballería e infantería reforzada por los aliados indígenas para un ataque inesperado. Pero los pipiles eran otros enemigos también de los aliados, digamos, de los españoles, resistieron por un tiempo, adentrándose al bosque tropical, desde donde causaron algunas bajas a los invasores. Pero los españoles frustrados se contentaron con quemar las casas del pueblo y apresar a las mujeres que no habían logrado escapar. Después, con sus mensajeros, mandó decir que los huyeron, pues podían regresar, y para evitar una mayor destrucción, pues que se rindieran. Y ahí estaban tratando la manera de llegar a algunos acuerdos, pero durante un descanso Alvarado recibió a representantes de otros pueblos que llegaron a manifestar sus intenciones pacíficas. Es así como en 2 meses Pedro dominaba 3 de las regiones mayas en Guatemala, de las más importantes, Quiché. Tenemos ahí Cachiquel y Futijul. Entonces, básicamente, prueba de ello, pues en 1525 a 1530 los españoles organizaron en la sierra de los Cuchumatanes 3 campañas contra los manes, los ixiles y chajul, el pueblo quiché de Uspantán, en las cuales se generaron batallas importantes y otras contiendas. Sin embargo, pues, aunque hubo mucha resistencia indígena, el proceso de conquista continuó su rumbo hasta lograr el sometimiento de los pueblos. ¿Y cómo los sometieron? Pues asesinándolos, violando en muchas ocasiones pues a las mujeres y esclavizándolos, para que estos rindieran también tributo o les dieran fuerza de trabajo, o los exportaron inclusive para otros lugares. Luego, en la actividad número 3, después de que se le ha dado lectura a esa primera parte, pues se va a escribir los pueblos que fueron aliados de los españoles en el proceso de conquista, y pueden dibujar este pequeño esquema en su cuadernito de apuntes. Indígenas aliados de los españoles, ahí tenemos los aztecas y tlaxcaltecas, y también los cachiqueles o cachiqueles, como le quiera llamar. Y una vez que lo ha hecho, pues vamos con la conquista de El Salvador. Ojo, mucho ojo, señoritas, caballeros, vamos a tener un poquito de información de cómo fue que los invasores llegaron a conquistar al pueblo salvadoreño, a nuestro pueblo originario. Y pues de acuerdo con la cronología del historiador Jorge Larde Hilarín, Pedro de Alvarado entró al territorio salvadoreño un 6 de junio de 1524, cruzando el río Paz, donde queda ubicado pues en el departamento de Ahuachapán. Pasó por 2 pueblos pipiles, Mopicalco y Acatepeque, cuyos habitantes huyeron ante el avance de tan numeroso ejército. El 8 de junio llegó al pueblo, al puerto de Acajutla, y llevó a cabo una campaña de tierra arrasada que consistía en quemar pueblos, asesinar
y esclavizar a la población entre españoles y sus aliados indios que formaban la gran mayoría de su ejército. Contaba de alrededor de unos 6,000 hombres. Cerca de Acajutla, pues, se enfrentaron a miles de guerreros indígenas que se habían concentrado para enfrentarlos e impedir la entrada al valle, digamos, del Río Grande en el departamento de Sonsonate. Pues esto es en la zona occidental, básicamente. Entonces, por ahí ingresaron los españoles unidos con un grupo de indígenas también de las otras regiones, que daba acceso al interior del territorio pipil. Los defensores iban protegidos con armaduras de algodón que le brindaban buena protección. Y ahí tenemos una pequeña imagen de quién fue este ícono negativo y malvado, Pedro de Alvarado, para aprovechar su caballería. Dice, fingió retirada, y cuando fingió retirada, básicamente los indígenas se confiaron y los persiguieron, y ahí fue donde ya no estaban tan protegidas de los bosques, de esos árboles que los ayudaban en cierta medida. Luego los invasores permanecieron 5 días en Acajutla al proseguir su marcha con las inmediaciones de Nahuelingo, y este es un lugar bastante icónico, digamos, del departamento de Sonsonate, del desaparecido pueblo de Tacuzcalco. Se había preparado otro ejército pipil como último esfuerzo para frenar su avance. Sin embargo, este culminó en otra brutal matanza y esclavitud de los indígenas. Entonces, básicamente, eran pipiles los salvadoreños de la región centro y occidente de El Salvador, y que estaban poniendo resistencia. Sin embargo, pues no podían resistir porque los españoles estaban bien preparados y ellos eran básicamente guerreros. Pero el 18 de junio de 1524, la tropa de Alvarado entró a la capital pipil. Sin embargo, a su llegada, la mayor parte de los habitantes ya la habían abandonado. Y ahí pues podemos mencionar también que Pedro mandó a decirles que no les haría daño si volvían pacíficamente. Como los pipiles no volvían, se sintió frustrado. Esta frustración y la feroz resistencia indígena hicieron que Alvarado adoptara una actitud aún más cruel y pidió a sus soldados que apresaran y esclavizaran a cuanto indígena encontraran a su paso, incluyendo a los señores líderes, y luego regresó a Guatemala. Luego Alvarado pues regresó con otro ejército a El Salvador otra vez, al Pulgarcito de América, en 1525, y fundó el primer asentamiento español, la ciudad de San Salvador Villa. Pero hubo una serie de levantamientos indígenas y la provincia de Cuscatlán se rebeló, obligándolos al abandono. Pero el 11 de abril de 1528 se estableció otra villa, la villa de San Salvador, en el lugar conocido como Ciudad Vieja, Suchitoto, que pertenece al departamento de Occidente, que es Sonsonate. Por otra parte, una incursión del ejército español, pues desde Honduras en 1529, penetró al oriente del río Lempa tras una rebelión de los indígenas de la zona, y se fundó en 1530 el asentamiento de San Miguel de la Frontera por fuerzas procedentes de Guatemala, después de haber expulsado a sus compatriotas españoles. Bueno, interesante, bastante interesante esto. Luego van a escribir en su cuadernito la actividad número 4, van a cerrar en un círculo las zonas por las que ingresaron los invasores a El Salvador. Y básicamente aquí está la zona occidental primeramente, y avanzar un poco más hacia la zona central. Entonces esas fueron las zonas, pero mayormente fue en la zona occidental. Bueno, ahora tenemos un poco de la historia, la cronología de la conquista de Honduras. No le voy a dar lectura, pero pueden pausar el video para que vayan leyendo. Ahí pues formaron parte, digamos, de esa invasión y de esa conquista, pues Andrés Niño, y también un personaje llamado Gil González, Cristóbal de Olida, y pues Francisco de las Casas también. Ahí tenemos un poco más de información, y en la actividad número 5 van a responder de dónde provenían los conquistadores y quiénes
decretó la conquista de Honduras? Bueno, básicamente, ¿de dónde venían o provenían los conquistadores? De España. De allá venían. Todos eran básicamente españoles. ¿Quiénes fueron los conquistadores que llegaron a Honduras? Pues Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olide, Francisco de las Casas, Hernando Saavedra y Francisco Montejo. ¿Quién concretó la conquista de Honduras? Pues fue Hernando Saavedra. Nombres y apellidos un poco extraños, pero que en la actualidad, pues en El Salvador existen muchos apellidos de esos, como producto de ese mestizaje que se dio entre los pueblos originarios y los españoles conquistadores e invasores. Luego tenemos la conquista de Panamá, de Costa Rica y de Nicaragua. Pues ahí no le voy a dar mucha lectura, pero sí, hemos completado la actividad, que es la actividad número 6, que van a elaborar en su cuadernito de apuntes. Dice, elabora una línea de tiempo de los sucesos ocurridos durante la conquista desde Panamá. Y pues ya tengo la actividad desarrollada. En 1516, pues estuvo a cargo de Juan Castaneda y Hernán Ponce y iba penetrando ya a la hermana República de Costa Rica. Pero en 1518, pues Gil González y Andrés Niño ya iban avanzando un poco más sobre las costas de Panamá, pero fue en 1516 cuando Gil y Niño con 100 españoles y 400 indígenas llegaron a Costa Rica, ya avanzando, digamos, un poco más, para tratar de invadir y colonizar, someter, digamos, al pueblo panameño. Pero en 1523 Dávila y Francisco Hernández fundan Villa Brizuela en Costa Rica. Sin embargo, pues hasta en 1525 Gil y Niño escapan hacia Santo Domingo porque tuvieron un problema con otros españoles por ahí y que era un ejército más numeroso. Esta básicamente es como la línea de tiempo que van a completar. Luego, pues, menciona las consecuencias que originó el proceso de conquista. Lamentablemente, pues, la historia deja un lado oscuro, digamos, en toda esa conquista. Invasión, digamos, básicamente sometimiento de los pueblos originarios ahí en la parte demográfica, cultural, económica, social. Y pues ya para finalizar, en la actividad número 7, se va a marcar con una X para definir, ¿fue una conquista o fue una invasión? Una conquista o una invasión. Bueno, vinieron a invadir, vinieron a mandar a casa ajena a los países mesoamericanos, básicamente en este contexto, pues centroamericano, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica. Entonces fue una invasión porque vinieron a quedarse y a someter a los pueblos originarios, a esclavizarlos, a robarles los elementos de mucho valor que tenían, oro, plata, y pues básicamente fue una invasión. Aparte de traer, digamos, el dogma, la parte dogmática de la religión que traía consigo también, ¿verdad? La espada en una mano y la cruz en la otra mano. Esta es la socialización que corresponde a las materias sociales de sexto grado, fase 3, semana 14. Espero que sea de mucha utilidad, chicos y chicas, avanzando, porque vienen quedando menos semanas para llegar a la semana 20. A mejorar esas notas, saludos y muchas bendiciones.